última edición del Foro por la Libertad de las Presas y Presos Políticos de América se realizó aquí en la ciudad de Buenos Aires con representantes de casi toda la región que denunciaron la situación de miles de personas encarceladas por motivos políticos y además expusieron sobre los derechos humanos en sus países. Hoy vamos a dedicar nuestro programa a las denuncias de lo que está sucediendo aquí en Argentina, en Perú, en Colombia y también con el pueblo mapuche en los territorios argentino y chileno. Pero comencemos con el testimonio de Mari Soto. Ella es escritora, periodista y una luchadora por los derechos humanos que nos habla sobre la situación de los presos políticos en Perú. La situación de los presos políticos que insurgieron en armas, de los insurgentes en armas que luego fueron apresados y convertidos en presos políticos en mi país, se agrava a partir del autogolpe de Fujimori, del genocida Fujimori, en 1992, donde implementa una guerra sucia para combatir a los insurgentes en armas que cubre todos los terrenos. Y uno de los terrenos que cubre de manera más represiva y más agresiva es el terreno jurídico. El terreno jurídico, el terreno de los medios de comunicación, de convencer a la sociedad de que no se encontraba frente a luchadores sociales, frente a personas, hombres y mujeres que soñaban con un país más justo, sino que se encontraban frente a terroristas, asesinos, responsables de todo el atraso del país, según decían los medios de comunicación. En el terreno jurídico, las leyes que implementó Fujimori, las leyes antiterroristas, eran unas leyes totalmente fuertes, totalmente represivas, cuya pena más baja era de 15 años por pertenecer o por hacer una pinta o por repartir algún volante. Y fueron los compañeros encarcelados en condiciones muy difíciles, muy duras en todas las prisiones del Perú. Los trasladaban de la capital a zonas de clima muy difícil, de condiciones muy precarias, donde las familias tenían que trasladarse cada mes a verlos, porque solamente en el primer momento lo podían ver 15 minutos al mes y los hijos solamente 15 minutos cada 3 meses y a través de un locutorio. Es decir, se violaba el derecho también de los niños a poder abrazar a sus padres, a sus madres. En el caso de las mujeres el ensañamiento era mayor, y eso que no estamos hablando de las torturas que había cuando las apresaban, las violaciones y todas esas cosas, sino solamente las condiciones carcelarias, porque el machismo se ensañaba a las mujeres. Muchas de ellas han pasado tantos años de carcelería que no han podido tener hijos porque no les permitían ni siquiera la visita íntima, que en algún momento a los compañeros varones sí se la permitieron. Entonces las compañeras no han tenido esa posibilidad, muchas de ellas han salido de la cárcel sin la posibilidad de poder haber hecho familia. Los compañeros enfermos no han tenido el indulto que ha tenido Fujimori con una enfermedad que realmente, permítanme ponerla en duda. Los presos políticos en el Perú no tienen beneficios penitenciarios. Un violador de niños tiene beneficios penitenciarios y sale con una serie de 3x1, una serie de medidas que le flexibilizan la prisión. Sin embargo, los presos políticos no tienen que tener pena cumplida, y cuando se acerca la pena ya les inventan nuevos juicios para poderlos tener allí. Esa es la situación de persecución, de estigmatización, de criminalización que existe hoy en día, y los compañeros, los presos políticos que están en la cárcel en este momento, pedimos que haya una verdadera reconciliación, pero sin impunidad. Nosotros no somos partícipes de la amnistía en la que vamos a amnistiar también a los genocidas. Nosotros creemos que debe haber verdad, justicia y no impunidad, y que debemos asumir todos los actores de este conflicto la responsabilidad de nuestras decisiones y de nuestros actos. Seguimos conociendo la situación en distintos territorios de Latinoamérica en relación a derechos humanos y presos políticos. Sobre la realidad en Colombia, esto decía el presidente de la Fundación Lazos de Dignidad, Gustavo Gallardo. Nosotros en Colombia, como una primera claridad necesaria, estamos hablando de la población de
líderes sociales apresados por el Estado colombiano, por la burguesía colombiana, por la burguesía imperial, y que se utiliza la cárcel como una herramienta de guerra. De igual manera, a los insurgentes o alzados en armas, que son apresados también por el Estado como una forma de eliminación. Y una tercera categoría, que son algo que se presentó mucho en Colombia y seguramente en algunos países de Latinoamérica, y es pobladores que compartían un espacio territorial donde estaban las estructuras guerrilleras, y eso como forma de utilizar la estrategia militar de quitarle el agua al pez, donde el agua es el apoyo popular y social, el pez es la insurgencia. También eran apresados de manera masiva campesinos y campesinas en estos territorios. Para nosotros también esta población hace parte de las y los prisioneros políticos en Colombia. A pesar de haberse firmado el Acuerdo de La Habana, ese escenario de paz en Colombia está hoy por hoy bastante turbio, bastante en un horizonte incierto. Decirles que a pesar de ese proceso, entonces en Colombia hoy por hoy tenemos todavía más de 600 personas o prisioneros políticos de las FARC en las cárceles. Después de haber tenido en el año 2016, finales de 2016, una ley que es la ley 1820, en la cual concedía, o mejor daba, la posibilidad de la amnistía, indultos, libertades condicionadas y traslados a zonas veredales de integrantes de las FARC, que eran como la salida jurídica que se tenía y que se llegó en el marco del acuerdo, pero que hoy día esos 600 prisioneros políticos de FARC aún permanecen en las cárceles. Hay alrededor de unos 250 prisioneros políticos del movimiento social y popular, campesinos, campesinas, líderes sociales, comunales, campesinos, campesinos cocareros. Hay al menos unos 600 prisioneros políticos del ELN, del Ejército de Liberación Nacional, en las cárceles en Colombia. Es decir, sacando así las cuentas, más o menos hay unos 1.450 prisioneros políticos en Colombia, hoy día aún después de ese proceso de paz. En Colombia pasamos de unas cárceles, de unos centros carcelarios, en los cuales había unas condiciones, digamos, más o menos que respetaban la dignidad del ser humano, a unos monstruos de cárceles elaborados, diseñados y construidos a la luz y bajo el amparo y asesoría del Buró de Prisiones de Estados Unidos, donde no se privilegian absolutamente nada los derechos fundamentales de la persona que se encuentra allá en situación de reclusión. Pedro Cayuqueo es un escritor y un periodista mapuche, y fue muy interesante su testimonio sobre las demandas de su pueblo, las persecuciones que sufre y los desafíos que enfrenta tanto en territorio chileno como argentino. Nosotros venimos con Fernando del Gualmapu, ¿ya? Cuando dicen Chile nos complica a los mapuches que digan Chile, porque la verdad es que nuestro territorio tiene otro nombre y sabemos, digamos, que somos víctimas más bien de la invasión de los estados. Decidimos participar con mucho agrado, porque creemos que se requiere este hermanamiento de luchas, este hermanamiento de procesos que estamos viviendo, y en donde uno no deja de pensar a veces que los derechos humanos a veces pareciera ser que solo califican para los blancos, y tienen que llegar a esos pueblos originarios que están hoy día levantando banderas, levantando reivindicaciones, luchas en distintos espacios, en distintos territorios, no solamente el pueblo mapuche, hay luchas indígenas en todo el continente, desde el Polo Norte hasta el sur, y creo que ahí hay una necesidad tremenda de confluir y de coincidir. Pero contarles que la emergencia indígena en Latinoamérica, que algunos la sitúan en los años 90, ha tenido como consecuencia
una realidad que hasta hace mucho tiempo no era tan palpable a nivel del pueblo originario. Y esa realidad, que en el caso mapuche muy gráfica, se relaciona con la presión política actual. La presión política que sufren hermanos de distintas organizaciones, comunidades que levantan bandera en torno a los derechos territoriales, culturales, políticos, y que los estados porfiadamente se niegan a dar cauce político a esas demandas. En Chile hay una continuidad, hubo una continuidad, y yo me atrevería a decir que todavía existe una continuidad de un modelo de Estado, un modelo económico, un modelo de sociedad que heredamos de la dictadura militar y que se mantiene bastante intacto por lo demás. Y es ese modelo el que ha hecho crisis, ha colisionado con los derechos de los pueblos originarios. Y la respuesta gubernamental de distintos gobiernos democráticos ha sido exactamente la misma. Ha sido criminalizar la protesta, judicializar la lucha indígena y aplicar leyes incluso que avergüenzan a cualquier sistema democrático, como la ley antiterrorista de Pinochet contra luchadores sociales indígenas. Ahí tenemos una lucha que se mantiene muy actual, porque desde los primeros casos de presión política indígena en Chile, años 1992, 1993, en Temuco, hoy día yo al menos podría calcular en un número al menos 600 o 700 líderes sociales indígenas en Chile que han pasado por las cárceles los últimos 20 años. Y hoy, en este momento que estamos aquí conversando, se está desarrollando una huelga de hambre. Entonces hablamos de luchas que son muy actuales y muy contingentes, que están en desarrollo en el lado de Chile. Y que, como les conté al principio, también están en desarrollo acá en Argentina. También está en desarrollo acá. El lonco Facundo sigue en prisión. Él está hoy día con arresto domiciliario, pero él sigue en prisión, sigue existiendo una orden de extradición desde Chile para que sea enjuiciado también allá. Entonces creo que los modelos represivos que en Chile comenzaron en los 90 pareciera ser que se están ensayando acá en Argentina en la actualidad para pueblos originarios. Hay una lucha que conocí hace muy poco, estuve en una gira en el sur, en Neuquén, una movilización popular y social, y también mapuche, contra la instalación de una base militar gringa en Neuquén, algo que es propio de la Guerra Fría, propio de tiempos pasados, que uno esperaría que no sean noticias actuales. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, alerta roja para la RS 2019, balance del año pasado y tendencias para el que comienza. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, grave retroceso en la implementación de los ODS en la Argentina. Además, la inteligencia artificial avanza cada día, pero ¿cómo afectará a los puestos de trabajo en el futuro? Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en nuestra página web www.fonres.com y recibila de manera gratuita todos los meses en tu mail. La doctora Alessandra Minichelli también expuso en el Foro por la Libertad de las Presas y los Presos Políticos de América. Allí analizó el caso de su marido, el exministro de Planificación Julio De Vido, en prisión desde fines de octubre de 2017. Julio construyó desde ese ministerio un plan estratégico territorial para poder atacar todos los que eran asimetrías regionales en la República Argentina, que es un país federal muy amplio, y a partir de ahí también trabajar en todos los que eran desigualdades entre las personas. El trabajo que llevó adelante Julio era un trabajo bajo un modelo social nacional. A algunos les gusta decir que Julio está preso hoy por peronista. Creo que está preso porque llevó adelante un modelo social nacional que molesta al neoliberalismo que hoy gobierna nuestro país. Cuando concluye el mandato de Cristina Fernández de Kirchner,
Yo suelo decir que agarraron el último plan estratégico territorial de Julio, donde había ejecutado o había plasmado acciones a corto, mediano y largo plazo que de interrumpirse generaban perjuicio patrimonial al Estado y responsabilidad personal a los funcionarios entrantes, porque había obras que tenían un 12% de ejecución faltante para ponerlas en valor, como es la central térmica de Río Turbio, como son Yacyretá, como son Atucha 2 y 3 que se suspendieron, bueno, muchísimas obras que este gobierno enumeró, este gobierno nuevo de Cambiemos enumeró para deshacer y desandar. Y mi marido sobre todo se constituyó durante los 12 años de su gestión en el enemigo público del Grupo Clarín y en el enemigo público del Grupo SOCMA y de Macri. A Julio le tocó en el año 2004 junto a Néstor Kirchner rescindir el Correo Argentino, que había sido privatizado en los años 90. La rescisión del Correo Argentino significó quitarle al Grupo SOCMA, al Macri y su familia, la administración del correo y todos los bienes afectados a la concesión. Franco Macri, el padre del presidente, se pasó desde el año 2004 hasta el año 2015 pidiendo no solo negociar el concurso, la quiebra por la que se le reclamaban los cánones impagos, por las que el Ministerio de Planificación le reclamaba los cánones impagos, sino también que aunque sea le indemnizara un tinglado que había construido para cumplimiento de sus funciones Macri, Franco Macri, en Monte Grande, donde está el centro de distribución de correspondencia. Por supuesto que intentó negociar, transar o lo que fuere para poder obtener, aunque sea esa indemnización. Hasta el año 2015, diciembre del 2015, nunca logró que se le reconociera ningún derecho sobre ese tinglado y que se indemnizara. Nos enteramos luego, a los 6-7 meses de la gestión de Mauricio Macri, no solo que la deuda de correo en sede judicial concursada a punto de quebrar se la había querido condonar a sí mismo, sino que nos estamos enterando ahora que él rebobinó con la condonación cuando se hizo pública y cuando una valiente fiscal Boquín dijo que era una aberración jurídica. Ahora el presidente Macri ha presentado en ese concurso como compensación este tinglado. Están corriendo en este momento los plazos que vencen ahora en agosto para ver si efectivamente este tinglado pertenece o no pertenece al Estado Nacional como parte de la concesión del correo y ver si efectivamente puede Macri compensarlo para dar por cancelada su deuda y salirse de la quiebra. Les quiero comentar que este tinglado, hoy el presidente Macri lo ha tasado 23 veces su valor para ofrecerlo en la quiebra. El segundo enemigo de mi marido fue el Grupo Clarín. Es y seguirá siendo el Grupo Clarín, porque Julio De Vido fue el único que puso en vigencia la ley de medios en este país, fue el único ministro que puso en vigencia la ley de medios. Julio emitió la resolución número 100 por la cual le quitó al Grupo Clarín el gran negocio Fibertel con el que ya se estaba aliando a Cablevisión. Fibertel, un negocio millonario, el Fibertel de Internet, y lo que hicieron al día siguiente de la resolución por la cual se le quitó Fibertel fue ampararse. Vino la Asociación para la Defensa de la Competencia, que es una asociación civil integrada por los abogados del Grupo Clarín, uno de ellos hoy miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y el amparo duró hasta diciembre del 2015. Se hicieron un gran negocio porque ahora sí Cablevisión, Telecom y el Grupo Clarín están integrados y tienen a Fibertel. Así que mi marido tiene dos enemigos muy poderosos y que han hecho toda la campaña en su contra, que lo han llenado de tapas, 200 o más de 200 tapas durante su gestión política, y se ha sumado el presidente Macri en corifeo con su ministro de Justicia pidiendo en junio del año 2017 que metieran preso a De Vido. Y el obediente fiscal Stornelli, ex jefe de seguridad de Boca,
fue quien se encargó de esa tarea. El fiscal Stornelli consiguió en una causa que se llama ICRT, es una causa en la que mi marido en el año 2008 firmó un convenio marco con la Universidad Tecnológica Nacional, como lo firmó con todas las universidades nacionales, porque el presidente Kirchner, cuando se hizo cargo del gobierno, dijo basta de consultoras privadas asesorando al Estado, que vengan las universidades públicas a prestar asistencia técnica. Mi marido firmó convenio, como muchos otros ministros, con todas las universidades nacionales y le inventaron que por haber firmado con la Universidad Tecnológica Nacional un convenio marco, él tenía responsabilidad por alguna rendición de cuentas que posiblemente no estuviera clara, y aparte porque la Universidad Tecnológica Nacional en el año 2012 había creado una fundación que se hacían de un porcentaje para becas, para equipar laboratorio y etcétera, etcétera, y las cuentas estarían o no bien rendidas, y vamos a buscar los papeles. Cuando fueron a buscar los papeles, parece que faltaban 2 cajas, y esa fue la excusa por la que el fiscal Stornelli, habiéndole consultado al juez Rodríguez si mi marido tenía algo que ver en esa causa o había mérito para perseguirlo, y el juez Rodríguez haberle dicho 3 veces que no, le insistió que no, y entonces el fiscal Stornelli se fue a Cámara. La Cámara decidió que como faltaban 2 cajas, debido podía estar entorpeciendo la investigación, porque además era presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, entonces urgente había que pedir el desafuero y ponerlo preso. Resulta que esas 2 cajas que faltaban las había retirado una diputada del Parnasur, que a su vez era la esposa del vicepresidente de la Comisión de Energía, el diputado por Santa Cruz, Eduardo Costa, hoy senador, y estaba siendo mostrada por él y por el interventor de ICRT en un programa de televisión. Con esta mentira se inicia la causa por desafuero a Julio, vuelvo a decir, contra la pared, los legisladores también, muchos de ellos escudándose en Julio De Vido, y si va él, que es el más cabezón de todos, escondámonos atrás de él, para que no miren a ninguno de nosotros y no nos carpeteen. Y de esa forma fue como, incumpliendo la ley de desafuero, desaforaron a Julio y está preso. Julio lleva 9 meses preso en Marcos Paz, una cárcel de máxima seguridad, en condiciones lamentables. Pero vengo acá a pedir libertad por todos los compañeros presos políticos, y vengo a pedir y a exigir libertad por mi marido. Y así llegamos al final de este programa, en el que compartimos algunos de los testimonios más interesantes y más relevantes de la última edición del Foro por la Libertad de las Presas y los Presos Políticos de América. Como siempre, gracias por habernos acompañado.